a trabajar un poquito lento en esta ocasión, hermanos, para que todos podamos disfrutar el tiempo de esta tarde. Quisiera pedirle que vayamos al libro del profeta Daniel el día de hoy, y ya que está Jazz también, para que ella está teniendo su dispositivo, lo busque con calma. El libro del profeta Daniel, capítulo número 9. Profeta Daniel. Ah, ya. No, ¿de qué? Daniel 9. Bueno, quiero creer que los dispositivos son un poco más... perfecto, me parece bastante bien la ayuda que nos están dando por ahí, mi hermana Suri. Y hermanos, vaya conmigo a Daniel 9:27. 9:27. Ahí está 9:27, correcto. Y la escritura dice así. Lo le voy a leer de aquí desde la pantalla. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Para que podamos entender, hermanos, lo que el día de hoy vamos a explicar, necesitamos entender el contexto histórico de porción de la palabra del Señor, hermano. Quiero comentarles entonces que tenemos, vamos a ir entendiendo la segunda venida de nuestro Señor. Bien. En el año 168, antes de nuestro Señor Jesucristo, el gobernador pagano Antíoco IV Epífanes tuvo la osadía, ahí está, hermanos, de construir un altar pagano en el templo judío. Mire, me voy a detener aquí un momentito. Ahora que nos está acompañando, que tenemos compañía, hermanos, si usted ha revisado, que yo creo que sí, lo estaba recordando, hermanos, usted ha revisado el Antiguo Testamento en la versión de la Septuaginta, o llamémosle la versión así, la de la Iglesia Católica, tienen algunos libros, ¿verdad? ¿Lo recuerda usted? Tienen algunos libros que se llaman deuterocanónicos. Algunos les dicen apócrifos, pero esta señalación lo digo porque en esta Biblia, hermanos, viene el libro de Primero y Segundo de Macabeos, lo cual nosotros tenemos, ¿verdad? Para los biblistas, hermanos, este texto es considerado un texto histórico, no así doctrinal. Bueno, para algunos biblistas, pero quiero llegar al punto. Para recordar, la guerra macabea se origina porque hay un gobernador pagano que justamente hace sacrificios dentro del templo judío, y los macabeos son esta comunidad, hermanos, como después la Esenia, que después lo veremos, que no van a permitir que el templo de Dios sea profanado. A saber, esto es lo mismo, hermanos, que ahorita estamos platicando, hermanos, porque este gobernador Antíoco IV, en lugar de sacrificar, hermanos, toros, machos cabríos y corderos, que eran bien vistos dentro del sacrificio al Señor, él profanó en el templo, aquí está, sacrificando un cerdo.
No debemos de olvidar, hermanos, que para el pueblo de Israel, para la comunidad judía, el cerdo es un animal inmundo, ¿verdad? Entonces, estos como eran inmundos, para el tiempo, hermanos, un acto sacrílego que provocó una de las revoluciones judías más importantes contra los invasores extranjeros. Entonces, dicho eso, tenemos que avanzar, hermanos. Debemos entender lo importante que es y era la santidad de Dios para el pueblo de Israel y para la iglesia el día de hoy. Por ejemplo, entonces los judíos, hermanos, creían que el templo era sagrado y santo porque el Santo de Israel habitaba en él. Para ellos, este era el lugar más sagrado del mundo y contaminarlo con este tipo de sacrificios paganos era el mayor insulto que se le podía dar al pueblo de Israel. Ahora, los judíos fieles vieron esta atrocidad, hermanos, en el cumplimiento de la profecía. Ahí viene, que se encuentra en el libro de Daniel que acabamos de leer, que quiero pedirle que no se le olvide este término. El viernes, hermanos, me conecté en una reunión que dio un biblista que considero bueno y serio, que se llama Samuel Pagán, y él justamente se refirió a este texto. Y él comentó, hermanos, a esto se le va a llamar la abominación desoladora o la abominación de la desolación. ¿Sí? La abominación desoladora. Jesús se apoya en este término al continuar el discurso en los Olivos. ¿Se acuerda, hermanos? Por tanto, dice la Escritura, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora, de lo que habló el profeta Daniel, ¿sí? Los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Se acuerda del capítulo 24 de Mateo? Muy bien. No baje para llevarse a su casa algo y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que están embarazadas o amamantándole, yendo a Dios, que no tengan que huir en invierno. Esto, hermanos, lo recuerda Mateo 24, capítulo 15 al 28. Vamos a detener. La referencia que va a hacer nuestro Señor Jesucristo a la abominación desoladora, hermanos, es crucial, es importante. Es la primer señal, o una señal, dicen los teólogos, suprema, hermanos, que indica el acercamiento del cumplimiento de las profecías. El idólatra de Antíoco, hermanos, porque no tiene otra palabra, que fue abominable, pero este suceso ocurrió en el pasado. Y Jesús se refiere a algo que acontecerá en el futuro. ¿Qué era lo que estaba pensando Jesús? Vamos para allá. En el año 40, hermanos, a algunos historiadores, el emperador Calígula, año 40 después de Cristo, perdón por dar mal la referencia, mandó ordenar que Roma se reconstruyera una estatua, hermanos, o se construyera con su imagen. Y esta imagen fuese puesta dentro del templo, hermanos, dentro del templo. Puede imaginarse, hermanos, la situación que el pueblo de Israel o los judíos sintieron cuando Nerón puso su imagen, su estatua, hermanos, dentro del templo. Entonces, hay una provocación. Eso significa, hermanos, eso significa que Israel vuelve a tener este tipo de problema, hermanos. Pero por la bondad y la providencia de Dios, yo lo diría, hermanos, Calígula murió antes de que ocurriera este sacrilegio. En el año 69 después de Cristo, antes de la destrucción del templo de Israel, hermanos, de Jerusalén en el templo, perdón, ocurrió un hecho, hermanos, que es sin precedente. ¿Qué es lo que sucede? Una secta de judíos radicales llamados los celotes, hermanos, que se cree, dicho sea de paso, que Judas el Iscariote era de este tipo de pensamiento celota, ¿verdad, hermanos?
porque acuérdese, lo recuerdo, había celotas, había escribas, fariseos, saduceos, herodianos, ya lo hemos visto, y también me gustaría, hermano, estoy empezando a estudiar, me gustaría comentarle que estaba la comunidad esenia. Dicho esto, lo comento, hermanos, porque un día me comentó mi hermana aquí, Rosalba, que si los rollos del Qumran o los rollos Cook, ¿cómo estaba? Estos rollos fueron escritos por la comunidad de Esenia, que se alejaron, hermanos, pero quiero comentarle que algunos historiadores, historiadores bíblicos, usted recuerda el relato, hermanos, cuando Jesús lo recuerda, pide que vayan por el pollino a Betfagé. ¿Sí lo recuerda, hermano? Bueno, quiero decirle que se cree, hermanos, que Betfagé era comunidad esenia. A saber, yo no puedo atreverme a decir que Jesús tuviera pensamientos de esenios, ¿no? Lo que sí puedo decir, hermanos, es que Jesús sí comulgó con diferentes pensamientos de estos. Por cierto, también es importante que nos... Hermanos, esta abominación que acabamos de leer, justo, hermanos, cuando la guerra macabea, como dato histórico, se estaba terminando, Jesús llega al mundo como ese hombre, hermanos, y entonces el escenario político, económico, hermanos, y religioso era bastante álgido en Israel, o hermanos, mejor dicho, en Jerusalén. Entonces, querida iglesia, sucede que Jesús viene en momentos de la historia bien tremendos, hermanos. La secta entonces de los celotas tomaron el templo por la fuerza y lo convirtieron en una especie, imagínense, de base militar. Los celotes eran un grupo de judíos apasionados por la ley, aparentemente, pero eran en gran manera violentos. Hermanos, entonces, una vez que se tomó el templo, cometieron todo tipo de atrocidades en su interior, sin mostrar respeto alguno por el lugar santo llamado el templo del Señor. ¿Esto quién lo dice, hermanos? El historiador Flavio Josefo. Josefo, hermanos, expresó una apasionada denuncia del horrible sacrilegio que cometieron los celotes contra el templo. ¿Era esto lo que Jesús tenía en mente? Vamos a descubrirlo. Otra interpretación posible, querida iglesia, podría ser la presencia de los propios estandartes romanos. No olvidemos, hermanos, que cuando el ejército romano marchaba, portaban sus banderas. Para los que han visto ya la película de El Gladiador, llevaban banderas, no sé si ustedes lo recuerdan. Portaban sus banderas con sus estandartes romanos. Para los judíos, estas imágenes eran consideradas idolatría. Fíjese qué cosa, hermano. La presencia de estos estandartes en el templo también pudo haber sido considerada una abominación para el pueblo judío. Si bien entonces es difícil de saber con certeza el incidente, hermanos, del que estaba pensando Jesús, lo que sí sabemos que durante este sitio, hermanos, este tiempo, se sitió Jerusalén, su pueblo siguió estas instrucciones. Recordemos el verso 16 de Mateo 24. Los que estén en Judea huyan a los montes. Ya habíamos dicho hace 8 días, hermanos, que lo más seguro era que nos posicionáramos en el templo. Pero Jesús dice, no, vete a otro lugar, vete a los lugares contrarios. Esta orden de nuestro Señor Jesucristo debió, hermanos, ser totalmente contraria al sentido común. En el tiempo antiguo, huir a la ciudad fortificada, hermanos, era más seguro que poder irse a los montes. Es como si pensáramos, hermanos, ahorita, si pensáramos, perdónenme, tan sencillo como esto, ¿no? Protección Civil nos acaba de dar una orden y nos dice que cuando haya temblor, ¿qué tenemos que hacer, no, hermanos? ¿Qué tendríamos que hacer? Repliegues, buscar los lugares seguros, columnas, ¿no?
Es como si entonces hoy dijéramos, ¿sabes qué? Ponte cerca de los vidrios, ponte cerca de los lugares más vulnerables. Entonces, hermanos, desde luego en Judea, esta ciudad habría sido de Jerusalén, hermanos. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, cuando estos acontecimientos se den, estos sucesos pasen, hermanos, no vayan a Jerusalén. ¿Qué nota tan interesante? Vayan a los montes, corran a las colinas. Hermanos, esto precisamente, esta instrucción que dio el Señor Jesucristo, hermanos, fue lo que ocurrió en el año 70. Debemos saber, hermanos, que alrededor de 1 millón de judíos fueron muertos por irse a Jerusalén en el año 70, pero que los cristianos que recibieron, hermanos, y obedecieron la instrucción de nuestro Señor Jesucristo de no ir a Jerusalén, sino de irse a los lugares altos, hermanos, esos cristianos huyeron y vivieron. ¿Qué le parece? Jesús continúa dando instrucciones. El que esté en la azotea, no baje algo para llevarse de su casa. El que esté en el campo, no vuelva a tomar su capa. Pero hay de los que están embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en reposo, ni en día de reposo. Esto está en Mateo 17, 24, 17 al 20. Hermanos, es obvio que esto se trata de un mensaje de urgencia. Sabemos que los judíos tenían techos planos sobre sus casas a donde se subía por escaleras exteriores, no lo olvidemos, el aposento alto. Ellos usaban el techo como un tipo de patio, en lugar de, hermanos, un lugar de esparcimiento en las tardes para el calor, ¿no? El Señor nos dice entonces, tan pronto como se enteren, lo vamos a ver así, de la siguiente o de la abominación desoladora, partan rápidamente, no empaquen nada. Si están en el campo, no vuelvan a casa a buscar más ropa. Lo que sea que lleven puesto en sus bolsos, tomen eso y olviden todo lo demás. Vean la instrucción que está dando el Señor. ¿Esto qué significa, hermanos? Es un tono de urgencia. Es un tono urgente. El tiempo es crucial. Y es un hecho muy simple, hermanos, que cuesta darse prisa a alguien si está embarazado o amamantando. Eso es lo que quiere decir. El invierno es la estación más difícil para sobrevivir en la intemperie. Y si estas señales ocurren en día de reposo, habría sido un problema, hermanos, para los judíos debido a la prohibición de viajar las largas distancias en el día de reposo. ¿Se está entendiendo, hermanos? Es decir, ¿estoy siendo lo suficientemente claro? Jesús les está diciendo entonces a sus seguidores que oren para que estas cosas no ocurran en un momento inoportuno. De modo que nada impida su escape. Nuestro Salvador prosigue en el verso 21 y 22, porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido antes desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Vuelvo a citar al historiador Flavio Josefo, hermano. Josefo registra el hecho de una turbulencia política en Roma, en efecto, que acortó el destructivo sitio, lo que permitió más sobrevivientes de los que normalmente se había esperado. A partir de lo que conocemos acerca de este periodo, parece claro, dice Josefo, hermano, que Jesús hablaba de un suceso en el futuro cercano para la audiencia original, no de algo que ocurriría muchos siglos más tarde. Hermanos, de verdad que hay que tener sabiduría, discernimiento para la palabra de Dios, también para obedecer los tiempos y las señales que el Señor Jesús nos está dando. Hoy por la mañana, hermanos, estaba viendo en San Facebook que en Rusia, hermanos, un hombre de vestiduras blancas al estilo occidental con su pelo chino, hermanos, largo, hermanos, empezó a decir que él era Jesús.
Y entonces me acordé de lo que estábamos estudiando, hermanos, porque dice la Escritura que se levantarán falsos profetas. Los versículos 23 y 24 nos dicen así: miren, aquí está el Cristo, miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. A ver, hermanos, en la iglesia muchos sostienen la postura de que Satanás es tan poderoso como Dios y están enfrascados en un duelo de milagros con él, realizando prodigios para respaldar sus mentiras. Se cree que estos milagros incluso podrían engañar al pueblo de Dios. ¿Le digo algo, hermanos? No, yo no lo creo así, ni por un segundo. Satanás, hermanos, que bien hace su trabajo, es que eso es otro punto y aparte, hermanos, no tiene la capacidad de realizar milagros genuinos. Las señales y los prodigios de los falsos cristos y profetas no son señales ni prodigios auténticos al servicio de una mentira. Más bien son falsas señales y prodigios, hermanos, y son trucos con la finalidad de engañar. Quiero preguntarle, nada más si quiere hágame así, hermanos, o así. ¿Cierto o no, hermanos, hoy día que hoy estamos viendo tanta información, que yo diría es más desinformación? Hermanos, nos dicen muchas cosas acerca de lo que está sucediendo, del COVID y muchas otras cosas. La finalidad es que nos perdamos, la finalidad, hermanos, es un engaño. Debemos de ser sabios. Jesús nos dice: no vayan a los lugares aparentemente seguros, síganme en tales y tales lugares, ¿no? O vayan a tales lugares. Hermanos, es obvio lo que nos está diciendo la Escritura. No le busquemos más. Hoy vamos a hacer una hermenéutica, hermanos, algo práctico de la palabra de Dios. Hermanos, no vayamos a lugares concurridos porque nos vamos a enfermar, ¿no? Cuidemos nuestra salud. En este sentido podemos pensar, hermanos, la venida del Señor, porque si no nos vamos a confundir. ¿Sabe qué, hermanos? Debemos de ocuparnos en la invasión en la iglesia de creencias que nos pueden hacer confundir, que milagros que podemos decir que son auténticos y no los son. No estoy hablando, hermanos, de lo que ha hecho Dios en Ebenezer. Estoy hablando de los falsos profetas que declaran, que dicen, hermanos, que hemos visto en diferentes partes del mundo y que hoy tristemente les dije, la humanidad, amigos que yo tengo, hermanos, apelan y dicen, ¿dónde están esos profetas, no? Que no traen sanidad al cuerpo? El Nuevo Testamento, hermanos, los escritores del Nuevo Testamento, los escritores apostólicos, apelan a los milagros de Jesús y a los apóstoles como prueba de que ellos eran verdaderos agentes de la revelación de nuestro Señor. Los milagros, hermanos, eran prueba visible de que Dios estaba con ellos. Insisto, si el adversario pudiera hacer un milagro, entonces la postura del Nuevo Testamento, hermanos, de que los milagros son un auténtico mensaje del Evangelio, quedaría invalidada. A ver, cuando ocurre un milagro, hermanos, ¿cómo se podría saber si fue de Dios o del adversario? Hermanos, esto no significa que el pueblo de Dios no pueda ser engañado por artimañas. Está claro que es posible, de lo contrario Jesús no habría advertido al respecto. Acompáñenme, vamos al 26 al 28, de Mateo 24, 26 al 28. Así que si les dice, miren, está en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren, está en los aposentos, no le crean. Porque la venida del Hijo del Hombre será como un relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Porque los buitres se juntan donde está el cadáver. Cuando aparezca Jesús, en este momento de juicio catastrófico, ¿qué será, hermanos? Como un relámpago. Es decir, será evidente, hermanos,
la venida de nuestro Señor Jesucristo. El relámpago entonces destella, hermanos, cruza el cielo. Ni siquiera queda tiempo para medir cuánto tiempo pudiéramos decir que dura. Ahora bien, hermano. ¿Voy muy rápido? ¿Está bien, hermanos? Ok. Hermanos, el regreso de nuestro Señor Jesucristo debe marcar o debería marcar a la iglesia del día de hoy. Voy a detenerme. La palabra de Dios en Corintios, hermanos, dice, ¿lo recuerda? La Escritura dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué nos debe de marcar la venida del Señor, hermanos? Porque en Cristo la muerte, hermanos, fue vencida. Nosotros debemos de entender esta expectativa de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Cada libro del Nuevo Testamento, hermanos, cada carta, cada evangelio, nos habla del regreso de nuestro Señor Jesucristo y nos insta, hermanos, a vivir para que siempre estemos preparados para su regreso. Esta es la idea. Este es el tema principal. Hermanos, si ha de venir Jesús, gloria a Dios. En la mañana leía un pequeño artículo acerca de las marchas y todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos por la muerte de este hombre de color, George Floyd, si mal no recuerdo, hermanos. Y está viendo muchas marchas, hermanos, y entonces el artículo decía, Hosana, ojalá y el Señor ya venga, tu pueblo quiere que ya regreses, Padre. Está muy bien esa expresión, hermanos. Lo que tenemos que hacer es estar preparados para la venida del Señor. Ya hemos dicho, hermanos, que temor y miedo no es lo mismo. Hermanos, el miedo paraliza, el miedo ya se nos ha comentado, hermano, el miedo proviene del adversario, pero el temor es algo muy diferente. El temor debe de ser algo reverente, santo, de tal manera, hermanos, que nosotros debemos estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, 27 nos dice así. Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ya lo vimos, hermanos? Vamos a Marcos 14, 62. Veamos, 14, 62 de la palabra, y nos dice, y Jesús dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Vayamos a Lucas, hermanos, 12, 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y 12:37, hermanos, de Lucas, dice así: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendréis a servirles. No sé si ese versículo se está entendiendo. Se acomodará el cinturón, se levantará y les dirá, siéntense a mi lado. Entonces, hermanos, vámonos por último a Juan 14:3, porque tengo muchos textos bíblicos. Juan 14:3 nos dice, 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Claro que el libro de los Hechos, hermanos, nos va a hablar también de esto.
las cartas de San Pablo en Filipenses 4, las cartas generales como la carta a los Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, hermanos, Primera de Juan, el Apocalipsis. Hermanos, en una palabra, la Iglesia debe de estar a la expectativa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si esta expectativa no está presente en la vida del creyente, hermanos, entonces hay algo radicalmente equivocado en nosotros. Es decir, hermanos, la parábola de Jesús del siervo fiel, hermanos, es estar preparados para la venida de nuestro Señor. Puede haber varias razones, hermanos. La expectativa que la Iglesia debe tener es no miedo a la venida de Jesús, sino la preparación, porque en cualquier momento nosotros podemos partir, hermano, o el Señor Jesucristo puede venir. ¿Sí, hermanos? Es decir, tomemos la materia que estamos llevando, escatología, hermanos, que no me gusta llamarle mucho así, es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo debe de ser muy importante para la Iglesia, porque debemos estar preparados, porque si no se estaría diluyendo, hermano. Cualquiera que sean las razones, COVID, lo que fuera, hermanos, son medios que Dios ocupa para su gloria, hermanos, para que nosotros nos acerquemos al Señor, hermanos, y veamos que es una señal que Dios ya está empezando a mandar. Terremotos, rumores de guerra, lo que estamos viendo, hermanos, nación contra nación, el pueblo se levanta, hermanos, en situaciones así adversas, y entonces cualquiera que veamos ya son señales. No sé cuándo va a venir Jesús, hermano, pero son advertencias que Jesús nos está diciendo. Ya, hermanos, miren, no sé si sean necesarias estas advertencias, pero si Dios está permitiendo todas estas cosas, creo que son necesarias. Y son tan necesarias para la Iglesia, hermanos, porque si no, la Iglesia no se va a sanar. ¿Sí? No nos vamos a sanar, hermanos. ¿Cómo está esta situación, hermanos? ¿Qué es lo que qué es lo que quiero yo decir con esto? Que la Iglesia no se va a sanar, o la palabra, hermano. Dios nos está previniendo ya. Insisto, por favor, hermanos, que me parece que Dios nos ha dado mucha sensatez en este aspecto como Iglesia. No sé cuándo viene Jesús. Debo de estar preparado. Hermanos, no debemos de pensar otra cosa. Cuando comúnmente pudiéramos decir, bueno, falta mucho tiempo para la venida del Señor Jesús. Es correcto, no lo sabemos. Hermanos, lo que sí debemos de tener es que si ya Dios está dando advertencias y señales, hermanos, es porque las cosas están pasando y el pueblo de Dios debemos estar más preparados. De hecho, siempre debemos estar preparados, hermanos, pero me parece que hoy día más. 1920, si mal no recuerdo, hermanos, si no, por favor, corríjame, fue también una de las pandemias y el pueblo español murió por la fiebre aviar, si mal no recuerdo, o la gripe aviar, hermano. 1920, hoy día, hermanos, ya transcurrieron que un siglo y poco. Hermanos, yo quiero comentar entonces lo siguiente. La palabra de Dios nos está enseñando que el Señor es el dueño de la historia y de que cada tiempo, de tiempo en tiempo, el pueblo siempre, es decir, la Iglesia debe estar siempre prevenida para la venida del Señor. Ya nos está revelando el Señor, hermanos, que su reino está empezando a florecer. Ojo con lo que voy a decir, hermanos. Pero que también, hermanos, y no me vaya a malentender en mi postura, hermanos, también el adversario hace su trabajo. Y Dios permite que haya bodas, hermanos, en las iglesias. Por lo tanto, yo quiero preguntarle,
Todas las señales que ya hemos venido viendo, hermanos, todas las señales que ya hemos venido viendo, no demandan que la iglesia tome ya una decisión a vivir como el Señor le agrada. Lo que estamos viendo, hermanos, no es para que nos decidamos y vivamos, hermanos, justamente como Dios manda. ¿O creemos que necesitamos otra señal para entender que Jesús, que el Señor viene, hermanos? Pregunto yo, las señales que nos están mandando entonces el Señor, hermanos, gloria a Dios, demandan, hermanos, ya una posición de la iglesia en cuanto a su actitud, en cuanto a ser iglesia, hermanos, en un mundo tan caído. ¿No le parece, hermanos? Que si la iglesia no manifiesta su fe en Jesucristo, santidad, una vida, hermanos, pues que agrade a Dios, si estamos esperando otra señal, ¿quién sabe, hermanos, si Dios nos va a permitir vivirla? Por lo tanto, entonces, muy atinadamente quisiera decir lo siguiente, hermano. Las señales son medios de gracia que nos acercan a la presencia de Jesucristo. Vuelvo a decir, no por miedo, por temor a Dios, hermanos. Las señales nos demandan que el pueblo de Dios siempre debe de estar alerta, 24:2 de Mateo, hermano. El pueblo de Dios siempre debemos estar alerta. Alerta, hermanos. 24:2 dice así la palabra del Señor. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Perdón? Mateo 24:2. Hermanos, lo que yo estoy diciendo ahorita, en palabras, va a pasar, mi tiempo va a pasar. Los gobiernos van a pasar, el COVID va a pasar, pero la palabra de Dios, no. ¿Sí, hermanos? Entonces, aunque las señales de los tiempos que hoy estamos viviendo, hermanos, son realmente presentes a través de lo que hoy estamos viviendo y de lo que vivieron la primera iglesia, hermanos, la primera iglesia del Señor, estas señales o algunas asumirán, hermanos, que la palabra de Dios está cumpliendo. Por lo tanto, yo quiero decirle algo. Si yo le pregunto, no sé quién de ustedes, hermano, quisiera ya que el Señor Jesucristo viniera. Pues se tienen que cumplir algunas cosas por parte de la iglesia para que Cristo venga, por supuesto. Proclamar la palabra, hermano. Proclamar la palabra. Si queremos que Cristo venga y anhelamos, como una novia le dice a su novio, o le dice, ya ven, por favor, quédate en casa, quédate conmigo, quiero que estés. Hermanos, si nosotros queremos que Cristo venga, nosotros anhelamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo, nosotros tenemos, hermanos, que proclamar a Jesús. ¿Ya? ¿Le parece? Quiero terminar, hermanos, con lo que el Señor Jesús dice, cómo deberíamos entender lo que dice el Señor Jesucristo, que en la declaración que da en su palabra en Mateo 24, hermanos, respecto a los buitres y el cadáver. Uno de los motivos por los que cuesta tanto interpretar, hermanos, el Evangelio de Mateo en ese apartado, o la profecía, hermanos, es que la comprensión de la imaginación, o sea, a veces va a ser muy simbólica. La forma más segura, hermanos, para interpretar las imágenes o las figuras literarias, llamados hipérboles, tropos, hermanos, ahorita recordé dos y hay más, muchas más, hermanos, y sobre todo en las figuras literarias del Apocalipsis, hermanos, es que estas imágenes
debemos entenderlas a través de toda la Escritura, a saber, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos, debemos de estar entendiendo las imágenes. Este es un principio que ha ayudado a entender las imágenes que vemos. No siempre va a resolver todas las dificultades, pero sí podemos decir con certeza lo siguiente, hermano, que Jesús afirma, en esta afirmación de los buitres y de los cadáveres, hermanos, como algunos estudiosos notables del Nuevo Testamento lo han dicho, hermanos, la mayoría de las personas podemos creer que estas aves carroñeras vuelan en círculos, ¿verdad? Lo sabemos, sobre un animal recién muerto. Entendamos el símbolo. Es interesante, hermanos, entender este principal símbolo del ejército romano. Hermanos, ¿cuál era el símbolo del ejército romano? Un águila. Entonces, hermanos, quizás hay una probabilidad, dicen algunos estudiosos del Nuevo Testamento, que Roma es como un ave de presa. Dios será el agente de castigo, y yo me quiero quedar con eso. Dios será el agente de castigo sobre su pueblo, y justo antes de que su ira se derrame, las águilas estarán rondando sobre el pueblo judío. Hermanos queridos, si podemos hacer un resumen de lo que acabamos de escuchar, acabamos de decir entonces lo siguiente. La iglesia entonces, hermanos, las señales que el Señor nos está dando y permitiendo son medios de gracia. Firme tiene que estar la iglesia ya en su palabra, hermanos, en actuación, en acción, hermanos, en reconocer entonces con fe, con valentía en el nombre de Jesús, que el Señor viene. No podemos ya, hermanos, menoscabar la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Debemos de anhelar que Cristo venga, por supuesto, hermanos, y no debemos de descuidar nuestra relación. En la mañana una de mis hermanas subió que estemos en oración constante basado en Santiago, me parece, porque, hermanos, y así el adversario huirá de nosotros. Querida iglesia, en todo tiempo va a haber manifestaciones de las señales de nuestro Señor. Dios ya está previniendo. Dios le está diciendo a su iglesia, ¿quieres que venga? Trabaja. En pocas palabras nos lo está diciendo. ¿Quieres que yo regrese? ¿Quieres que yo que yo regrese y venga por esta iglesia sin mancha y sin arruga que compré a través de mi Hijo Jesucristo? Hermanos, predica, nos está diciendo el Señor. Ahora, otra de las cosas que voy a tocar, si Dios nos da la vida el próximo lunes, hermanos, otra de las cosas que el Señor le advierte a la iglesia, voy a venir, pero tienes que vivir tribulación. Sí. Hermanos, no podemos experimentar una paz de nuestro Señor Jesucristo en medio de la misma paz. La paz se experimenta en momentos adversos, ¿no? Lo comentábamos no sé hace cuánto tiempo. Valoramos la salud cuando estamos en enfermedad, valoramos la paz cuando estamos en guerra, valoramos, hermanos, aquella iglesia que no estemos preparados para tribulación, no estamos preparados para la venida del Señor, hermano. Es más, me voy a oír bastante horrendo, no estaremos preparados, iglesia querida, amada, como hijos de Dios, no nos pudiéramos decir hijos de Dios. Pero aquella iglesia, hermanos, que predica el Evangelio y que está preparada para la tribulación, hermanos, así será. Debemos estar preparados para la apostasía, hermano. Debemos estar preparados para el anticristo, para todas esas situaciones que van a venir, hermano. Hemos vivido guerras, terremotos, hambrunas, enfermedades. Bien, hermanos, pero vienen cosas, hermanos, que no me imagino. Veo la maldad del hombre, porque la palabra de Dios lo dice, el mundo es caído, vivimos en un mundo caído, pero me detengo. Querida iglesia, anhelemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sí, hermanos, y viendo como a Dios debemos de honrarle.
Anhelemos la venida del Señor Jesucristo, hermanos, sí, temiendo su palabra. Anhelemos la venida del Señor Jesucristo, hermanos, sí. Juan Calvino decía entonces, hermanos, que alguien que teme a la muerte o la venida de Cristo, hermanos, es porque tiene sus ojos puestos en la mirada en el mundo y no en Jesucristo. Hermanos, la iglesia va a ser arrebatada y eso lo comentaremos después, ¿no? El Señor Jesús va a venir por su iglesia. Preparados estamos. Después nos meteremos en el asunto del arrebato, ¿no? Y comentaremos más algunas cosas. Quiero pedirle, le invito, le animo con nosotros aquí presentes, hermanos, a vivir la vida que Dios le agrada. Eso es tener temor. Pero si tenemos miedo, hermanos, si tenemos miedo de hambres, pestilencias, guerras, enfermedades, lo que fuera, pues quiere decir que el adversario nos está ganando una batalla. Querida iglesia, tengamos temor, no miedo. El Señor Jesucristo viene pronto. Vamos, iglesia, vamos, le animo, sigamos buscando, hermanos, la santidad y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, quiero terminar diciéndole, para todos los que hemos visto, hermanos pastores, hermanos, amigos, que han partido por enfermedades diversas, lo que haya sido, su tiempo de escatología se cumplió, esa venida de Cristo se cumplió en él, en esa persona. ¿Sí? Es una realidad hermosa, hermano. Me gusta citar y recordar, hermanos, quizás soy un poco romántico en esto, pero me gusta verlo así. Este canto me gusta mucho del hermano Marcos Vidal, ¿no, hermano? Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. Y el coro, ¿verdad, hermanos, que versa, solo déjame mirarte cara a cara y caer como un niño en tu mirada? ¿Qué le parece? Eso a mí me gusta pensarlo así. Aunque no, quizás no viene en la escritura, hermanos, pero me gusta pensar que cuando mi Señor venga, le voy a abrazar y llorar. Y también le voy a hacer algunas preguntas y dudas que tengo. Y le voy a decir cuánto anhelaba, Padre, que tú ya estuvieras, que me hubieras tomado. ¿Qué le parece, hermano? Seguimos adelante, porque el Hijo del Hombre viene, hermano, por una iglesia que se debe de santificar. Una cosa es que el Señor nos vea santos y una cosa es que no asumamos una responsabilidad de santidad. Vamos, le animo, vamos, amada iglesia. ¿Qué le parece? Ahora le pido a mi hermano José, mi hermano Pepe, si puede concluir con la oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, al cual nos acercamos con reverencia a ti, porque reconocemos cuánto nos amas, Señor. Reconocemos que nos diste a tu Hijo Jesucristo y que Él, estando entre nosotros, nos habló de todo esto para que no fuésemos engañados por el enemigo o por las diferentes formas de pensamiento de los seres humanos. Gracias porque tú mismo, a través de Jesucristo, como tu Hijo amado, nos estás revelando que te veamos en estos momentos difíciles. Pero que te veamos como tú quieres presentarse a tu iglesia, no a los que no te conocen, sino a los que tú, Señor, has escogido y rescatado, que somos tu iglesia, y que encontremos en todas estas cosas, en lugar de miedos,
En lugar de angustias y desesperanza, tú nos revelas en tu palabra el propósito que tienes para los escogidos, para tu iglesia. Gracias porque a través de los escritores sagrados y a través de tu Espíritu Santo inspirándolos, tenemos en este tiempo tu palabra, para que no seamos engañados, Señor, y nos llenemos de desesperanza, sino para que tras de todas estas cosas que parecen desesperación y angustia y miedos, nosotros podamos descubrir tu gran amor que nos tuviste al escogernos para salvación, Señor. Pero que también esto nos haga, Señor, nos haga entender y comprender que nuestra labor, mientras tú nos permitas estar aquí, es compartir esto que tú nos has revelado, este apocalipsis que nos estás revelando, Señor, a través de esto, para que aquellas gentes que no tienen esperanza, para aquellas gentes, Señor, que además tú ya has escogido, también te conozcan. Danos ese deseo y esa fortaleza, esa fe, Señor, en ti, de que tú nos has escogido, que tú, Señor, nos has, en tu amor y tu misericordia, hechos tus hijos. Que, Señor, tengamos también, como tus hijos, el deseo de obedecerte y nada nos puede apartar de ti, Señor. Requieres de nosotros esa fe que nos lleva a la santidad para poder hablar contigo, para sentirte, para ver tu gloria, Señor. Gracias porque a través de estas situaciones, Señor, en nuestra fe, tú, Señor, también nos mandas una obediencia, pero no por miedo, sino obediencia porque nos has amado y así has escogido mucha gente que necesita conocerte. Danos la valentía, Señor, la fuerza de hablar de ti, de no asustarnos, Señor. Y no debemos asustarnos cuando tú vengas porque estamos preparados día con día, Señor. El día que tú quieras. Y no solamente esperamos esta venida final, sino que vivamos esta venida en nosotros desde que te hemos conocido a través de tu Espíritu y que has puesto en nosotros el deseo de buscarte y de seguirte. Que esa pudiese ser la segunda venida también tuya en nosotros para la transformación de nuestras vidas. Sí, Señor, porque si tú has venido a nosotros, tenemos que transformarnos, tenemos que vivir como hijos tuyos, Señor, y compartir ese amor con los demás, Señor. También, Señor, vienes a nosotros cuando tú quieres llevarnos, porque entonces te vemos y te vamos a ver a ti, Señor, y eso es alegría y gozo. También nosotros vamos a ti, pero tú vienes a nosotros y esperamos que cuando sea ese último día que tú quieras de nuestra existencia para vivir eternamente, te veamos a ti y vengas por segunda vez. Cuando vengas ya todo el mundo, Señor, nosotros ya estamos preparados con esa fe, que nada nos separará de ti, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por estas situaciones que estamos pasando. Gracias porque tú revelas, Señor, y vemos tu gloria. Bendito seas, aunque algunos de tus hijos caerán, pero llenos de gozo, Señor, llenos de alegría sin duda, sin desesperanza ni para sus familias, porque, Señor, tú nos has dicho y tu palabra nos dice que no hay una familia de los que te han servido que padezca, Señor, necesidades, porque tu misericordia es grande, aún para los que nos quedamos, como grande es
para los que tú quieres llevarte. Qué bello, Señor, eres. Bendito sea tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos.